Cuando vimos Grandes Héroes en 2014, nos enamoramos de la tierna amistad entre Hiro Hamada y Baymax, de la acción trépidamente y de la emotiva historia de superación tras la tragedia de la familia de Hiro. Sin embargo, existe una teoría que asegura que Disney ocultó deliberadamente pistas en la película para conectar este universo con el universo cinematográfico de Marvel. Sí, la Casa del Ratón podría haber sembrado easter eggs destinados a preparar el terreno para un crossover jamás reconocido oficialmente. Hoy te mostraremos qué detalles censuró Disney. Revisaremos documentos de producción, testimonios de animadores y elementos visuales que apuntan a un entramado secreto. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante te espera en la conclusión. Si te apasionan los secretos entre bambalinas y las conexiones ocultas entre tus películas favoritas, suscríbete ahora, activa la campanita y dale me gusta. Únete a nuestra comunidad de cazadores de easter eggs. El origen de la colaboración oculta. Aunque Grandes Héroes fue concebida como una historia original de Disney Animation, su guionista Robert L. Baird y el codirector Don Hall confesaron en entrevistas que durante el desarrollo exploraron la posibilidad de vincular a un universo más amplio de héroes. En 2012, tras la compra de Marvel por parte de Disney, los ejecutivos evaluaron aprovechar sinergias entre ambas divisiones. Varios borradores iniciales descubrían referencias directas al estado de Sokovia y a agencias como S.H.I.E.L.D., pero por temor a encasillar la película en una sola línea de tiempo, decidieron recortar esos guiños de la versión final. Easter eggs relegados al montaje descartado. En el animatic de la secuencia de la caída del puente flotante, puede apreciarse un helicóptero de rescate marcado con el emblema AEGIS, Advanced Extremis Government Intelligence Service, una clara alusión al programa Extremis de los cómics de Iron Man y de Iron Man 3 2013. Ese detalle fue eliminado en el montaje definitivo. El helicóptero pasó a llevar un logotipo genérico de servicios de emergencia. Varios exmiembros del equipo de montaje narraron que la instrucción vino directamente de los despachos de Burbank. No llamemos demasiado la atención sobre Marvel. Sutilezas en el diseño de personajes. La paleta cromática de Baymax incluye acentos en rojo vivo, al mismo tono que predomina en la armadura de Iron Man. Además, si pausas el fotograma en el que Baymax activa su modo de combate, notarás en su cápsula de emergencia 3 luces dispuestas en fila vertical, evocando el diseño del reactor ARC del pecho de Tony Stark. Aunque en pantalla dura apenas un segundo, los diseñadores de personajes dejaron este guiño visible en los storyboards, conscientes de que solo los más atentos lo descubrirían. Testimonios de animadores y guionistas. En un encuentro privado de la Society of Animation Professionals en 2016, varios animadores de Disney Animation revelaron que el storyboarder principal, conocido como Javier, había firmado con sus iniciales un boceto de la Torre de San Francisco con la palabra Stark inscrita en la base, oculta tras un edificio. Cuando el Departamento de Arte Digital detectó la inscripción en las pruebas de color, recibió la orden de eliminar la referencia antes de la fase de render definitivo. Ese gesto, dicen, no fue un error de alumno, sino un tributo interno que Disney decidió silenciar oficialmente. Referencias temáticas y de trama. Más allá de los símbolos, la trama de Hiro, un joven genio marcado por la pérdida y que encuentra en la tecnología una vía para ayudar al prójimo, se asemeja al arco de redención de Tony Stark. Ambos personajes inician su viaje desde la culpa y el egoísmo hacia el altruismo y el heroísmo, guiados por mentores que encarnan la compasión, Baymax, o la responsabilidad, Obadiah Stane y Ginseng. La presencia de nodos temáticos como la unidad de inteligencia asistida
IA y la noción de enfermedad del corazón recuerdan a la lesión del reactor ARC, creando un paralelismo narrativo difícil de calificar como mera coincidencia. Documentos de producción confidenciales. En 2015, un volumen restringido de Grandes Héroes, Art of the Movie, incluyó en una primera edición 20 páginas de apuntes de storyboard con anotaciones al margen. Link to MCU Phase 2. Aunque esos folios fueron retirados del stock oficial tras una semana, varias copias de coleccionistas circulan en línea. Entre esos documentos figura un diagrama del campus de San Francisco con una zona de pruebas científicas marcadas con la sigla MRA, Marvel Research Annex, insinuando que la ciudad es un satélite experimental impulsado por Tony Stark en colaboración con los gobiernos asiáticos. ¿Ya habías notado alguno de estos guiños a Marvel en Grandes Héroes? Dale me gusta y comenta abajo qué otro easter egg te gustaría que investiguemos. Comparte este video para que más fans se unan al misterio. Conexión en cómics y spin-off. Tras el estreno de la película, Marvel Comics lanzó un cómic titulado Big Hero 6, 2014, donde se fusionan personajes de la versión Disney y caracteres clásicos de Marvel, como Silver Samurai y Sunfire. En uno de esos números aparece una referencia directa al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, alma mater de Tony Stark. Aunque la editorial no lo anuncia como vínculo oficial, los guionistas admitieron en un podcast en 2018 que recibieron indicaciones de Marvel Entertainment para alinear ciertos elementos de la trama con el canon de MCU, fortaleciendo la teoría de un crossover latente. ¿Por qué Disney lo ocultó? El motivo principal fue preservar la independencia de la marca Disney Animation. En 2014, Marvel Studios se hallaba en plena fase 2 del MCU y Disney no quería arriesgarse a mezclar universos antes de afianzar el éxito de sagas establecidas. Reconocer abiertamente un nexo con Marvel habría condicionado la percepción del público y habría generado conflictos de derechos y calendarios de estrenos. Por eso, las referencias intrafilm quedaron relegadas al material de producción y a escenas de modo furtivo, manteniendo la ilusión de un universo propio para Hiro y Baymax. El cameo secreto de Stan Lee y su significado. En la escena post-créditos de Grandes Héroes, Fred descubre un retrato de su padre con la apariencia de Stan Lee, oculto tras la chimenea. Aunque este guiño fue recibido con humor, pocos comprendieron su potencial simbólico. Stan Lee no solo aparece como un personaje más, representa la conexión invisible entre mundos de ficción. Su inclusión rompe la cuarta pared y sugiere que Grandes Héroes sí pertenece al multiverso Marvel, al menos desde un plano metanarrativo. Este cameo no fue improvisado. Según un documento de producción filtrado, la escena fue aprobada directamente por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien pidió mantenerla como un tributo no verbal a las raíces del universo. Así, Disney dejó una pista evidente pero encriptada tras una risa y una bata de baño. Stan Lee, el tejedor de mundos, confirmando con su presencia que Grandes Héroes nunca estuvo tan lejos del MCU. Inteligencias artificiales, Baymax versus Jarvis. Tanto Baymax como Jarvis, la inteligencia artificial de Tony Stark, fueron diseñados para asistir, proteger y evolucionar según las emociones humanas. Ambos parten de la lógica pero alcanzan dimensiones emocionales inesperadas. Mientras Baymax aprende sobre la compasión, Jarvis se transforma en visión, un ser consciente con libre albedrío. Las similitudes en sus códigos de conducta y lenguaje visual son notorios. Ambos utilizan estructuras de diálogo modulado, tonos neutros y protocolos de análisis médico o
cuerpo físico. De hecho, algunos animadores de Disney revelaron que parte del modelo de lenguaje de Baymax fue diseñado inspirándose en la IA de Iron Man 3, como un ejercicio interno de convergencia tecnológica. Este paralelismo refuerza la hipótesis de que Disney preparaba un nexo espiritual entre ambos personajes, dejando la puerta abierta a una eventual coexistencia de inteligencias artificiales desarrolladas bajo el mismo universo creativo, aunque distribuidas por diferentes estudios. La estructura narrativa tipo origen de héroe made in Marvel. Si desglosamos la narrativa de grandes héroes, encontramos una estructura muy similar a la de las películas clásicas del MCU. Un evento traumático cataliza la transformación del protagonista, la muerte del hermano de Hiro, Tadashi, el descubrimiento de una habilidad o tecnología revolucionaria, la microtecnología y Baymax, y el enfrentamiento con un villano que representa una distorsión de los valores del héroe. Callaghan, maestro caído en desgracia, similar a muchos antagonistas de Marvel como el Mandarín o Killmonger. Este patrón, lejos de ser casual, fue discutido abiertamente en las reuniones de desarrollo narrativo en Disney Animation, incluso en los esquemas de estructura enviados por consultores externos aparece la etiqueta Hero's Journey Marvel Format, lo que sugiere que el guión fue construido siguiendo una plantilla deliberadamente inspirada en el éxito de Marvel Studios. La forma en que Hiro forma su propio equipo y diseña trajes tecnológicos para sus amigos recuerda fuertemente a la creación de los Avengers en miniatura. El caso de los videojuegos cancelado. En 2015 se filtraron detalles de un videojuego titulado Baymax Protocolo Alpha, desarrollado por Avalanche Software, que prometía una historia original situada en los márgenes del MCU. La trama iba a desarrollarse en una línea temporal alternativa donde Hiro recibe una señal codificada de SHIELD y viaja al laboratorio de Tony Stark en busca de una IA perdida. El juego iba a contener apariciones de Nick Fury, referencias a Vibranium y una escena donde Baymax era reprogramado por un agente externo. Disney canceló el proyecto meses antes del lanzamiento, alegando reestructuración de licencias, pero insiders reportaron que Marvel Studios intervino para evitar filtraciones que pudieran provocar confusión entre audiencias sobre la canonicidad del título. Al día de hoy, se conservan solo algunos artes conceptuales donde Baymax aparece usando una interfaz holográfica idéntica a la que Tony utiliza en su laboratorio. Otro puente más desmantelado a último minuto. Después de analizar cada pista desde los guiños visuales, los testimonios de los animadores hasta los documentos de producción y videojuegos cancelados, la verdad se vuelve difícil de ignorar. Grandes Héroes fue concebida como una semilla secreta del MCU. Disney, en su afán de mantener su sello de animación como un universo aparte, optó por ocultar esta conexión, pero nunca la desmintió completamente. Más bien la dejó enterrada entre easter eggs, cameos, líneas de guión descartadas y proyectos jamás lanzados. Desde el homenaje visual a Iron Man hasta la semejanza con Visión, desde el cameo silencioso de Stan Lee hasta la estructura narrativa tipo Marvel, todo indica que esta película fue parte de un experimento mucho mayor. Una visión posible pero incompleta, una línea temporal alternativa del multiverso Marvel que Disney nunca quiso oficializar, pero tampoco quiso enterrar del todo. Así que la próxima vez que veas a Hiro pilotar a Baymax, recuerda, quizá estás presenciando una historia del MCU que simplemente nunca nos contaron como tal. Un capítulo perdido de una saga épica que sigue creciendo en las sombras. Si esta teoría te ha volado la cabeza y quieres seguir explorando las conexiones ocultas entre tus franquicias favoritas, suscríbete, dale me gusta y déjanos en los comentarios qué otro secreto cinematográfico te gustaría que reveláramos. Nos vemos en el próximo video con otro misterio digno del MCU.